Bueno, vamos a arrancar con la actividad. En principio, bueno, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias por el esfuerzo de venirse hasta acá. En este caso, tenemos que presentar también junto con Fundación Mesa Verde, que nos acompaña también desde hace más de 20 años y con el apoyo siempre del Espacio Cultural Universitario. Quiero agradecer muy especialmente al licenciado David Dávila, que además de coordinador del ECU es nuestro jefe de trabajos prácticos, junto con la licenciada Mariela Gallego, que no puede estar presente en nuestra cátedra, ¿no? Y bien, estas jornadas de antropología del conocimiento y la conciencia, la idea es que tengan una continuidad. Es decir, hoy estamos aquí reunidos por la presentación del primer número de la revista de nuestro centro de estudios, algo muy anhelado. Hace más de 3 años que veníamos pensando en una revista que sobre todo tenga traducciones del inglés, porque ustedes saben, la antropología de la conciencia, sobre todo, como se le llama antropología transpersonal, es una disciplina muy nueva, si se quiere. En Argentina somos nosotros los primeros en darle entidad y darle empuje en todo el país. Y en Estados Unidos, por ejemplo, sí, ya hace más de 40 años que tiene vigencia. Entonces imagínense la producción que hay en lengua anglosajona comparado con la producción que puede haber en portugués, en español, etc. Es impresionante la diferencia, ¿no? Entonces hay mucho material que debemos traducir, y esa es una de las ideas firmes del centro de estudios, que podamos efectuar junto con nuestros alumnos, nuestros estudiantes y los miembros correspondientes y los miembros vigentes del centro de estudios, algunas traducciones de todo ese material que Estados Unidos o Inglaterra vienen acumulando desde hace tantísimas décadas, ¿no? Podemos estar orgullosos de que este primer número, con una calidad increíble, que recién ahora nos han traído, porque esto está salido del horno, como quien dice, recién. Por eso, lamentablemente, solo tenemos 10 ejemplares, y es que no pudieron armar más, estaba todo un poco armado sobre el límite. Hubiéramos preferido ya tener todos los 100 ejemplares aquí, pero no es posible. El resto de los ejemplares van a salir, va a haber que esperar un tiempo, y lo que les vamos a pedir es que se anoten, por favor, en la mesa, si es que ya no lo hicieron antes, para recibir un ejemplar de esta revista si quedan afuera de la venta que podemos hacer ahora, que es muy poco, ¿no? Decíamos que estamos orgullosos porque hay 3 artículos, por lo menos, traducidos del inglés. Algunos son clásicos, como por ejemplo La realidad de los espíritus, de Edith Turner, ¿no? Realmente, bueno, todo un logro, y lo que da la tapa de la revista, que vemos unos navegantes polinesios con una luz extraña que les sirve de guía, tiene que ver con uno de los principales artículos, que es justamente navegación polinesia y telapa. Telapa, en uno de las lenguas polinesias, significa el parpadeo, una luz parpadeante que la ciencia occidental no tiene registrada, o sea, no existe para la ciencia occidental, pero sí los viejos navegantes polinesios, que todavía van quedando, que son muy poquitos, aprovechan para su navegación. Y parece que esto tiene que ver algo con, además de su entrenamiento, justamente como navegantes que usan los asterismos, las estrellas, los patrones de oleaje y demás, cuando se encuentran realmente perdidos y no pueden guiarse ni con los patrones de oleaje ni solamente con los asterismos, también aprovechan estas luces aparentemente naturales, pero que la ciencia occidental desconoce. Entonces, justamente, estos son algunos de los artículos de la revista, y luego vamos a tener la conferencia de, acá mi amigo el licenciado Iván Turchetti, psicólogo de la Universidad Nacional de Rosario,
que también es profesor de nuestro curso de posgrado sobre medicina tradicional indoamericana en la Facultad de Medicina de aquí de Rosario, su conferencia sobre tabaco, planta panamericana de conocimiento y conexión entre mundos. O sea, nos interesa recalcar, como centro de estudio, como cátedra y también como revista Waiponem, que hay otras formas de conocimiento. Anoche nos reíamos un poco con nuestro amigo el doctor Diego Escolar de la Universidad de Cuyo, Mendoza, cuando yo mencionaba este nuevo término que se usa mucho en la filosofía decolonial, ¿no? Que es conocimientos otros. Nos reíamos porque, bueno, es como que está de moda, hay ciertas modas intelectuales y uno se impregna de eso y termina hablando como esos filósofos, ¿no? Entonces, en vez de decir otros conocimientos, decimos conocimientos otros. Parece que quedara como más, incluso más interesante decirlo de esa manera, pero verdaderamente nos interesa rescatar que la modernidad, o como se llama la modernidad / colonialidad, en esta expansión que hicieron los europeos hace más de 500 años, realmente barrieron, en algunos casos, realmente, ustedes saben que en América, por ejemplo, hubo genocidio, ¿cierto? La desaparición física de pueblos enteros, los Selknam, estoy pensando, por ejemplo, pero tantos otros. Ustedes saben que también hubo la desaparición de culturas, o la culturación de muchos pueblos, lo que se llama etnocidio. Y también hubo lo que se llama epistemicidio, es decir, la muerte de otros saberes, de otros conocimientos, solamente por el simple hecho que no se correspondían con los conocimientos teológicos o los conocimientos científicos, en este caso del paradigma del iluminismo o, como se llama, del paradigma de la modernidad occidental. Pero eso no significa que la ciencia, por ejemplo, sea la única forma válida de conocimiento, y mucho menos desde el paradigma del positivismo, ¿no? Entonces eso es lo que tratamos de rescatar en esta cátedra, con el centro de estudio, y también ahora con esta nueva herramienta que esperemos que se difunda por todo el país, que es la revista Waiponem. ¿Qué quiere decir Waiponem? Pues les parecerá un nombrecito medio raro. Bueno, esto también tiene que ver con el licenciado David Ávila, que nos dijo, para el nombre de la revista tenemos que buscar un título que tenga algo que ver con nuestra región. Y bueno, qué difícil, porque también nosotros somos un poco la pampa gringa, ¿no? Y entonces, si buscando algún otro idioma indígena, otra cultura, hasta que, bueno, se nos hizo la iluminación y dijimos, en las islas que están enfrente de Rosario, estuvimos yendo a pasear anoche con el doctor Diego Escolar, ahí está recrecido el río, además, súper crecido, estuvimos ahí viendo un poquito, atisbando las islas. Bueno, mucha gente no recuerda que las islas donde los rosarinos vamos a veranear muchas veces o que nos cruzamos, que pertenecen a Entre Ríos, pero en realidad nosotros asumimos que son rosarinas, en el verano, ¿no es cierto? Ahí existió varias civilizaciones, una de las cuales eran los famosos chanás, ¿no? Los chanás desaparecieron como cultura alrededor del siglo XVIII, pero estas cosas sorpresivas que ocurren en el mundo, que a nosotros nos gusta tanto, apareció un señor hace unos años atrás en Entre Ríos, Blas Jaime, que decía que podía hablar el chaná, cuando esta cultura, ya les digo, desapareció ya casi en el siglo XVII, podemos decir que había desaparecido, ¿no? Y efectivamente fue un etnolingüista que tiene mi mismo apellido, se llama Viegas Barros, no tiene nada que ver conmigo, y descubrieron que este hombre pertenecía a una familia donde las mujeres, cuando no, siempre son ellas, por supuesto, de abuela a madre, se iban transmitiendo durante 200 años en forma secreta en esa familia el idioma chaná. Después, bueno, claro, no hubo más descendientes mujeres, quedó este hombre solo, Blas Jaime, con su hermano, muere el hermano, y ya no tenía más con quién hablarlo, el idioma, que, ya les digo, se habló en forma secreta. Entonces, de pronto, apareció en la superficie, ¿no? Esto que creíamos que el idioma estaba completamente extinguido, sí, claro, está casi extinguido, pero todavía lo tenemos a don Blas Jaime que habla chaná. Es casi como si uno dijera, vino desde el túnel del tiempo este hombre, ¿no? Y Waiponem significa en idioma chaná, o sea, de los pescadores, cazadores y canoeros que vivieron acá enfrente de nuestra ciudad de Rosario, y es un homenaje a ellos.
significa espíritu mensajero. Y nos pareció un nombre muy interesante para la revista, ya que además de artículos que tienen que ver con la antropología del conocimiento, nosotros estamos tratando de empujar una disciplina novedosa que es la antropología transpersonal. Los antecedentes entonces de esta revista, Waiponem, y de las actividades que realizamos en la cátedra y en el Centro de Estudios, en la Facultad de Humanidades, tienen que ver con estos libros, ¿no? El primer libro que podemos decir con seguridad que fue la iniciación de una etnografía transpersonal en la República Argentina es Ayahuasca, Medicina del Alma. Aquel libro que escribimos con el doctor Néstor Berlanda, que está aquí presente también, que le agradezco mucho también su presencia, de Alicia y de toda la familia Berlanda, hace ya tantos años, en 2012, pero que nos llevó 17, 18 años de estudios, donde justamente cuando ciertos antropólogos clásicos no se involucraban del todo en ciertas investigaciones, por ejemplo en determinados ritos, y por lo tanto hacían lo que se llama la observación participante, que fue definida por un positivista, ¿no? Allá lejos y hace tiempo, en el siglo XIX, un señor que se llamaba Malinowski, pero que obviamente no resulta suficiente para profundizar en ciertos aspectos de ciertas culturas para las cuales los estados ampliados de conciencia son algo fundamental para su arte, para su vida social, para sus relaciones sociales, laborales, etc. Entonces, bueno, ahí hay que dar un pasito más, un pasito metodológico que yo llamé en este libro y en el que vino después, Antropología Transpersonal, la observación involucrante. Esto es, aquel que quiera profundizar mucho más sobre determinadas culturas para las cuales, en este caso, los estados ampliados de conciencia son fundamentales, y bueno, si hacen ritos de máscara, hay que ponerse la máscara, aunque nos cueste, aunque pensemos que eso no nos va a aportar nada. Posiblemente nos aporte muchísimo más conocimiento que aquel viejo antropólogo clásico, ¿no?, del siglo XIX o principios del siglo XX, que se quedaba con su cuadernito anotando, digamos, los ritos que veía, no participaba en esos ritos, solamente tenía un conocimiento, digamos, bastante superficial de lo que observaba y a un nivel incluso suponiendo que exista cierto distanciamiento, cierta neutralidad, ¿no? Y ni hablemos de que jueguen las emociones, ¿no? Había que estar bastante alejado, no involucrarse emocionalmente con el pueblo que uno trataba, porque son objetos de estudio, ¿no es cierto? No son sujetos igual que nosotros. Bueno, eso por supuesto que ha ido cambiando, que ya no es así, pero todavía faltaba dar ese pasito que algunos antropólogos, sobre todo en el norte global, como decimos, dieron hace muchos años. En Argentina son estos 3 libros los pioneros de lo que podríamos llamar la antropología transpersonal. A nivel internacional, obviamente esto no nació del todo aquí en el sur, pero lo tenemos a Charles Loughlin. Para mí, para muchos es uno de los, podríamos decir, de los padres, porque hay varios padres y madres, pero este sería uno de los padres más importantes de lo que es la antropología de la conciencia o antropología transpersonal. Es decir, dar ese otro pasito, involucrarse realmente en los rituales que tienen que ver con estados no ordinarios de conciencia, sea rituales de máscara, sea utilización de plantas enteogénicas, el tema de la ayahuasca, los hongos mágicos, el peyote, el cactus de San Pedro, las danzas, digamos, que llevan justamente también a ciertos estados de trance, los sueños lúcidos, bueno, en fin, las 1001 posibilidades de ampliar la conciencia humana, ¿no? Y este Charles Loughlin está acá hablándome a mí, a mi caricatura, ¿no? Ese soy yo y Charles Loughlin en su caricatura, ¿no? Esto va a ser parte de un trabajo que se viene
que es, ustedes conocen esos libritos que son distintas disciplinas para principiantes, exactamente. Bueno, vamos a hacer vamos a tomar ahí un poquito de este editorial. Para no pagar derechos le vamos a llamar para primerizos, así no pagamos derechos, porque siempre estamos acá en la universidad corriendo con el problema de que nunca tenemos dinero para las actividades. Y la idea es sacar antropología transpersonal para primerizos, ¿no? Para principiantes. Entonces, bueno, ya estoy trabajando en alguna de esas caricaturas. Y aquí Charles Lawling, que también influyó con su escuela, que se llamaba el estructuralismo biogenético, junto con D'Aquila y gente que venía no de la antropología, sino de las ciencias más duras, nos informa que esta antropología está interesada en los procesos neuropsicológicos de los rituales ceremoniales, el simbolismo, los estados no ordinarios de conciencia y especialmente el uso de máscaras en rituales, en el caso de él, ¿no? Y entonces yo le replico con la definición: es el estudio intercultural de los aspectos biológicos, psicosocioculturales de las experiencias transpersonales, la relación entre conciencia, cultura, los estados ampliados de conciencia y la integración mente, cultura y personalidad. Hablábamos antes entonces que hay un conocimiento otro, hay otros conocimientos y hay otras formas de transmisión de memorias que no tienen nada que ver con las validadas por el occidente moderno. Entre ellas, por ejemplo, los mitos. Nosotros trabajamos en nuestra cátedra justamente con mitología comparada, a partir de, todos los autores clásicos, como Mircea Eliade, Joseph Campbell, Edgar Morin, etcétera, ¿no es cierto? Los ritos también son formas de conocimiento que no están validadas como tales por la ciencia occidental, que piensa que es la única forma de conocimiento válida, ¿no es cierto? Ciertos instrumentos musicales, por ejemplo, en África, que muchas veces aparecen en los museos como instrumento musical donde aparece un adorno de un rostro, como si el rostro fuera secundario. Y en realidad eso está mal, es una mala forma de entender que para las culturas africanas tradicionales ese tambor no es un tambor y no es un instrumento musical al estilo occidental, sino que es el propio antepasado, y por eso el rostro está dibujado ahí. El rostro no es secundario, el rostro es primario, digamos, y es el antepasado que en forma espiritual nos está hablando a partir del sonido del tambor. Entonces sería hasta discutible si eso es un instrumento musical o es otra cosa para la cultura africana tradicional. Otro ejemplo que les puedo dar es este ABC de Lucas de Fera, que es un poco mala la imagen, pero en Brasil, en 1820, por ahí más o menos, hubo un esclavo que por ahí por la zona de Bahía, que se llamaba Lucas de Fera, que se escapó, digamos, huyó, formó, digamos, de esas famosas comunidades africanas llamadas quilombos. Nosotros usamos esa palabra de forma peyorativa, ¿no?, en Argentina, pero era justamente las ciudades liberadas, de esclavos liberados. Era una gran cosa estar en un quilombo, ¿no? Y no un lío como lo usamos nosotros. Y en 1840 lo mataron y lo descuartizaron las autoridades brasileras, ¿no? Sin embargo, apareció en una que se llamaba literatura de cordel, una cosa muy popular que se vendían y que se hacían en forma táctil, con madera, o sea, como una especie de xilografía, este personaje que implica a una visión simbólica de este esclavo, Lucas de Fera, que en realidad es una serpiente, su tronco, digamos, es una serpiente, porque claro, la visión europea divide naturaleza y cultura, pero las visiones africanas o de los pueblos originarios tienen otra concepción del conocimiento, donde hay una integralidad entre la cultura, el cuerpo, donde también además el cuerpo humano puede guardar memorias. Los africanos sí guardarán sus memorias a partir de sus performances, de sus danzas, ¿no es cierto?
Y eso no está reconocido como conocimiento por la ciencia occidental. Y sin embargo es una forma de transmisión de memoria y de conocimiento, ¿no? Muy emotiva, muy interesante, y que, por ejemplo, este es un ejemplo de que una transmisión puede llegar a expandirse casi 200 años, porque esta silografía que representa este hombre animal que tiene una cola también de serpiente y que significa, digamos, de escorpión en realidad, y que tiene que ver con los 4 elementos, ¿no es cierto? Ahí aparecen reflejados el agua, el aire, el fuego, ¿cierto? Y está denunciando con esa lengua de flecha que lanza fuego, esta especie de dragón, justamente las barbaridades del racismo, ¿no? En una de sus manos sostiene un martillo, donde aparece también el elemento madera, vegetal, y el elemento mineral, en el hierro, ¿no? Y entonces esta silografía del año 1800 y pico vuelve a ser reproducida en 1967 por un artista brasileño que construyó un mural, y de pronto esta denuncia volvió a renacer, justamente en época de la dictadura militar brasilera, ¿no? Denunciando lo mismo que Lucas de Fera había denunciado casi 100 años antes, ¿no es cierto? El tema de la esclavitud, al mismo tiempo que está promoviendo su propia cultura de no distingo, digamos, de no separación entre los animales, los vegetales, los minerales y el ser humano. Luego hubo en el 69 un film que se hizo en relación a esta figura, y nuevamente entonces, extraordinariamente, digamos, este esclavo africano logró que 200 años después, con otras formas artísticas, se siguiera reproduciendo su denuncia, ¿no? Más allá de haber sido muerto y de haber sido despedazado. Entonces, bueno, estos son algunos de los ejemplos que podemos dar acerca de que hay otras formas de conocimiento y que debemos rescatarlas. En este número primero de Weiponen, por ejemplo, y obviamente voy a referirme muy sintéticamente, muy rápidamente y para ir cerrando esta presentación, tenemos el orgullo de poder haber traducido del inglés este texto fundamental de Marian George. Marian Mimi George es una antropóloga norteamericana que tuvo muchas experiencias chamánicas muy importantes en Papúa Nueva Guinea. Ya nosotros habíamos hecho una traducción en nuestra antropología transpersonal, y ahora retomamos a esta misma autora y pudimos traducir Navegación Polinesia y El Parpadeo, ¿no? Donde justamente nos relata acerca de estas luces que veníamos comentando antes, que creo que podría llegar a tener también una relación, aunque sea indirecta, con las experiencias que nos va a relatar el amigo, el doctor Diego Escolar. Otro de los artículos interesantes que hemos podido traducir es, y quiero mencionar a Pilar Gallardo, que no sé dónde anda, por aquí adelante. Gracias, Pilar. Pilar ha sido fundamental, porque es muy complicado traducir del inglés, y necesitábamos estudiantes que se comprometan con eso, y Pilar prácticamente en muy poco tiempo, porque la verdad que lo hizo en muy poco tiempo, y hizo la traducción de dos de los tres artículos, y después hubo que darle toda la revisión y todo lo demás, pero realmente ha quedado fantástico. Y entonces yo quiero agradecerte muy especialmente. Ella es nuestra ayudante alumno nuestra auxiliar desde el año 2016, y ya está con su tesis, que tiene mucho que ver con el mundo de lo transpersonal, porque su tesis tiene que ver con el tema de la meditación, ¿no es cierto?, en el budismo tibetano, ¿no? Un tema fantástico. Así que esperamos seguir teniéndote como colaboradora en el segundo número de Weiponen, donde ya tenemos seleccionados algunos artículos. En este caso William Rowlandson es un inglés especializado en Jorge Luis Borges, y su artículo es muy extraño porque toma dos personalidades completamente diferentes. El gurú de la psicodelia de la década del 60, Terence McKenna, estuvimos en España hace muy poco ahora con Néstor y demás en el Congreso Mundial de la Ayahuasca, estaba su hermano, Denis
McKenna. Bueno, Terence se ha hecho muy, muy popular y muy célebre por su involucramiento, digamos, su investigación de los hongos psilocíbicos y otras formas chamánicas de conciencia. ¿Y qué tendrá que ver con Jorge Luis Borges? Bueno, lo van a leer en la revista, pero parece que hay cierta filosofía radical de entender la realidad que se parece en Borges, que no era un tipo que para nada estuviese de acuerdo con tomas de enteógenos, ni de plantas, ni nada por el estilo, no estuvo nunca muy de acuerdo con el hipismo en su propio momento y demás, pero sí en esta concepción de la realidad muy radical, justamente como dice el autor, Rowlandson, se parece muchísimo a las tesis acerca del conocimiento de la realidad de Terence McKenna. Bien, estoy yendo para atrás. Bien, vamos con otro de los artículos. Bueno, esta es nuestra querida Edith Turner, lamentablemente fallecida hace un par de años atrás. Ahí la vemos también de joven con su esposo, el afamado antropólogo inglés Victor Turner, antropólogo simbolista. Durante muchísimos años estuvo trabajando esta pareja de antropólogos, donde ella por ahí ha quedado un poco marginada, obviamente por la cuestión del machismo, pero ha sido una mentora intelectual también, y no solamente, digamos, crió a sus hijos y estuvo al lado de su marido, mientras estuvieron durante décadas entre los Ndembu del África Occidental, ¿no? Les estoy hablando de la década del 50 y 60, donde no era tan sencillo irse a vivir, como podría ser ahora, en esa región tribal del África, ¿no? Ahí podemos ver, por ejemplo, un chamán Ndembu. Lo interesante fue que hay dos experiencias muy interesantes que tiene esta antropóloga inglesa en un ritual de sanación en África, donde ella misma se anima, tiene la valentía de decir que ha visto cómo sale una especie de nube negra, una especie de espíritu un poco inmundo de la espalda de una paciente que el sanador o el chamán o el médico tradicional africano estaba tratando, ¿no? Y claro, los colegas antropólogos le decían: no escribas eso, ¿cómo vas a escribir eso? Eso es magia, eso no es racional, no entra dentro de los parámetros de la ciencia y del paradigma racionalista de la modernidad, y diríamos de la modernidad-colonialidad. Pero ella dice: no, yo no voy a escribir el mito de que no vi lo que vi, porque lo que yo vi, lo vi. Y era esta forma espiritual visible en Zambia, que es el artículo que tradujimos para nuestra antropología transpersonal, y ahora hicimos lo mismo con Mimi George. Fuimos a buscar de nuevo a Edith Turner y tradujimos también este otro clásico de los clásicos, que es La realidad de los espíritus. El título lo está diciendo todo. Si admitimos la realidad de los espíritus, se nos cae toda la estantería de Occidente. Claro que podemos decir que no son espíritus, que son esencias arquetípicas desde el punto de vista de la psicología junguiana. A mí me gusta más pensar de esa manera, pero ¿qué diferencia hay entre eso y los espíritus? Muy poca y nada. Uno es un planteamiento un poco más racional desde el punto de vista occidental, que nos gusta más, y el otro es un planteamiento directamente desde las cosmovisiones originarias, ¿no? Algo de eso seguramente, de los espíritus, seguramente nos va a estar comentando también el doctor Escolar. No prometas tanto. No prometo tanto. Bien, y finalmente, para ir cerrando, quiero decir que tenemos el orgullo también, porque era una de las ideas importantes de esta revista Waiponemi, que esperamos que esto siga la continuidad en el tiempo. La revista va a ser anual, no nos da para mucho más el Espinel, pero bueno, el segundo número que va a salir el año que viene, para esta misma época, y que esperamos podamos hacer también una reunión con todos ustedes aquí, la segunda jornada con la presentación del número 2, esperemos que también podamos tener esta continuidad, que es la publicación de las mejores monografías de nuestros estudiantes. En este caso, de los 4 estudiantes, bueno, que los voy a mencionar, son Leonel Anfonsi, Gustavo Di Princio, Andrés Oneri y Juan Peláez. Han trabajado maravillosamente bien
el tema del mito, y en este caso trabajaron sobre la película Pantera Negra, Black Panther, no sé si la han visto, muy buena la película, o sea, película de superhéroes norteamericana, típica, de Marvel, que fue del año pasado y que fue una de las películas más taquilleras de superhéroes y de superhéroe individual de toda la historia de las películas de Marvel. Y en este caso lo han hecho el análisis simbólico de esta película desde el punto de vista o con la lupa de Joseph Campbell, ¿no? Viendo todas las etapas del viaje del héroe en esta película. O sea, se cumplen las famosas etapas del viaje del héroe que este prestigioso académico Joseph Campbell en su momento definió en sus libros sobre mitología, y vemos que esta mitología occidental, que son las películas de Hollywood también de alguna manera, la continuidad de aquellos viejos mitos quizás medievales o de los pueblos originarios, pero ahora en clave de arte visual, sigue las mismas pautas, ¿no es cierto? Es como que recreamos los antiguos mitos en forma moderna y contemporánea. Bueno, después hay un artículo mío sobre el tabaco, donde sobre todo tomo a un miembro del SEAC, porque hablamos mucho de colonialidad, pero muy poco veo a sabios originarios siendo parte de las revistas y de los centros académicos, ¿no? En este caso estoy muy contento de que Aguarapires y Candirú, Basilio Soria, que es un payé tupí guaraní del norte argentino, sea parte también, como todo el resto de los profesores y de los estudiantes, miembro de nuestro centro de estudios. Bien, y finalmente teníamos que también colocar una sección donde hablemos de esto que ya venimos hablando hace rato, que es el giro decolonial. Y rescato el arte de un artista visual y performático mapuche, chileno, Sebastián Calfuqueo, con quien tuve la suerte de poder hacer una larga entrevista, y espero que su arte, que es un arte de denuncia, justamente, él sufrió triple discriminación, digamos, desde niño, por ser gay, por ser mapuche en Chile y por ser pobre. O sea, ¿qué peor puede ser que tener esas tres identidades, ¿no es cierto? Y se lo hicieron conocer desde muy chico, ¿no? Entonces ahora él se convirtió en un artista que denuncia todo esto a través de su arte performático, y bueno, hay un lindo artículo, creo yo que quedó muy, muy bien el artículo sobre Sebastián Calfuqueo. Bueno, esta sería más o menos todo lo que tenemos para decir acerca de la revista Waiponem. Espero que la disfruten. Aquellos que no la puedan comprar porque tenemos pocos números, se anotan y intentamos ver cómo podemos el mes que viene hacérsela llegar. Dejamos también nuestro propio mail, también el mail del centro de estudios, para que puedan escribirnos y hacerse con un ejemplar de la revista. Y bueno, estamos abiertos a la posibilidad también de que ahora arrancamos en agosto el seminario de Antropología de la Conciencia en la facultad. Para los estudiantes de antropología es una materia optativa, pero la hacemos abierto al público también. Queremos que la universidad y este tipo de temas tratados rigurosamente y seriamente estén abiertos también, ¿por qué no?, al público en general, aunque no tengan un título, aunque no estén estudiando la carrera. Así que bueno, ya los dejo con el licenciado Iván Turchetti y su trabajo sobre el tabaco como forma de conocimiento otra. y bueno, muchísimas gracias nuevamente. ¿Quieres venir para acá? Dale. Muy buenas tardes a todos. Primero agradecerle a Diego Viegas la invitación. ¿Se escucha? Ahí está, más o menos. Bueno, agradecerle la invitación a Diego Viegas, al ECU. Estoy muy contento de estar acá. También
creo apoyar, ¿no?, en estas jornadas de antropología del conocimiento y de la conciencia. Creo que es una gran apertura, un gran cambio que se den en estos espacios y que empiece a estar abierto al público en general, a todos, para que empezamos a entender que hay otra forma de conocer y de acercarnos a distintos campos de conocimiento. Bueno, lo que me toca hablar a mí hoy es sobre el tabaco. Muchos de ustedes, veo muchas caras conocidas, me pone muy contento. Ya me han escuchado hablar en otros ámbitos de este tema. Pero bueno, la idea es pasar por tres etapas, digamos, a lo largo de este PowerPoint. Una primera etapa que las primeras dos voy a tratar de no ser muy extenso, porque no creo que sean las más interesantes, pero sí es muy importante contextualizar. La primera etapa es un poco entender dónde estamos parados, ¿sí?, en función del tabaco. La segunda etapa es entender un poquito más la cuestión científica o técnica de qué hablamos cuando hablamos de tabaco, porque tenemos un imaginario, ¿no?, en función del tabaco. Y la última etapa, que es justamente, creo que es lo central en estas jornadas, que es el tabaco en cuanto a una planta medicinal y una forma de conocimiento, una forma de curación, una planta sagrada. Entonces, apuntar a eso, pero después de pasar por estas etapas previas. Puse esta primera ilustración que quiero que la observen bien. No vamos a hablar de esto, pero observenla bien, porque si al finalizar más o menos puede dar el PowerPoint de una manera bastante clara, creo que lo van a poder entender un poquito mejor. ¿Sí? Esta ilustración es del libro de uno de las tantas ediciones del Popol Vuh, de los mayas, una ilustración que, bueno, Diego acá me pudo conseguir, nada más y nada menos que de Diego Rivera, ¿sí?, en 1931, que es sobre el tabaco. La vamos a ver al final, a ver si podemos entender un poco más. Bueno, el tabaco primero es algo básico. Todos sabemos que en este mundo moderno hoy, por lo menos hace unos años, no sé si recuerdan, cuando abríamos Google aparecían imágenes, y estas eran las imágenes que aparecen, ¿no? Casi un 70% de las imágenes son negativas, o son del cigarrillo industrializado. Hay una imagen ahí dice stop, o otra que dice autopsia de un asesino. Entonces pareciera ser de que en nuestro mundo occidental el tabaco termina siendo algo perjudicial, algo que enferma, algo que genera distintas patologías, algo que termina siendo una adicción, una droga en muchos casos, y que obedece a un mercado tabacalero. Ahora, la idea es que esta connotación negativa de nuestra sociedad contemporánea está totalmente desligada de un contexto, digamos, que es al que vamos a tratar de abordar. Entonces, empecemos en esta primera etapa, ¿no? En este encuentro entre Europa y América, lo que empieza a suceder en primer lugar es que cuando ya los cristianos, digamos, a este nuevo mundo, empiezan a ver, imagínense, ¿no?, a los nativos echando humo por la boca, lo que debe haber sido para los cristianos, no haberlo visto nunca esto, fue inmediatamente vinculada a la planta con el demonio, con el diablo. O sea, se los consideró a todos los tabaqueros o médicos tradicionales que utilizaban el tabaco ministros del demonio. Y fíjense algunas de las descripciones, por ejemplo, de Fernández de Oviedo, decía: son adoradores del demonio, consumen tabaco para recibir mensajes de la naturaleza. Y hay algo curioso en estas descripciones, porque fíjense que hay una primera interpretación, que son adoradores del demonio, ministros del demonio, evocadores del diablo, pero paralelamente, de alguna manera, están dando a entender de que hay un saber, porque fíjense que lo que sigue dice: consumen tabaco para recibir mensajes de la naturaleza. O por ejemplo dicen: aprenden los secretos prohibidos de la naturaleza. O a su vez aprenden a curar, cómo curar. Entonces pareciera ser que incluso dentro de la visión cristiana totalmente negativa, a modo de interpretación, dentro de su contexto y su visión de lo que era el mundo, eran adoradores del diablo, pero a su vez conocían secretos de la naturaleza, sabían cómo curar. Ahora, esta es una visión que termina siendo una connotación espiritual, si se quiere, del tabaco. Pero el tabaco tiene su propia connotación espiritual dentro de los distintos pueblos originarios en América. Acá vamos a hacer un recorrido histórico
que espero poder contárselos como un cuentito, porque es muy lindo para mí, por lo menos. Imagínense, llega Colón, ¿no? el 12 de octubre, que según leí por ahí, aparentemente llegó el 13 de octubre, pero como era un número que era medio de mala suerte, más lo pusieron para el 12 de octubre. Cuando llega Colón, lo primero que le ofrecen son hojas de tabaco, entre otras cosas. Colón no tenía ni idea que le estaban ofreciendo. Y al muy poquito tiempo, en excursiones exploratorias, algunos miembros de la tripulación consumieron por primera vez, fumaron tabaco. Los primeros fueron Rodrigo de Jerez y Luis Torres. No hace falta que lo lean todo esto porque es larguísimo, escúchenme, o si tienen ganas de leer mientras se lo pueden ir haciendo. Estos señores fueron los primeros en fumar y empezaron a percibir, obviamente cuando uno fuma le pica toda la garganta y demás, pero después de continuar fumando empezaron a percibir todo este efecto que es analgésico y relaja un poco y marea un poco. De hecho, uno de ellos, que fue Rodrigo Jerez, llegó a España y no podía dejar de fumar, digamos. Lo encerraron por eso. Y paralelamente a esto, más españoles empezaron a acercarse al tabaco y empezaron a fumar. Lo cual era lo que hacían los nativos, digamos. Fíjense que acá Hernán Cortés, por ejemplo, cuando captura a Moctezuma, como era de alta jerarquía, le permitió mantener ciertos rituales. Y dentro de esos rituales, Moctezuma cada mediodía y cada noche después de comer le traían 3 pipas y en las pipas tenían tabaco para fumar. Entonces, esto empezó a hacer una mezcla entre los españoles y el tabaco empezó como meterse un poco entre el mundillo español. ¿Qué sucedió? Empezó de alguna manera, por esta visión cristiana, a prohibirse, ¿sí? Porque tenía que ver con el diablo. Pero curiosamente, los mismos sacerdotes empezaron a consumir muchísimo tabaco, a tal punto que en 1558, 1588, largan una resolución que dice: se prohíbe bajo pena de condena eterna que los sacerdotes, antes de administrar los sacramentos de la misa, se llenen de tabaco la boca o de polvo de tabaco la nariz, ni siquiera por motivos medicinales. O sea, fíjense que por un lado se prohibía y por otro lado se empezaba a consumir. Y ahí empieza a suceder algo bastante extraño con el tabaco, con la historia del tabaco. Empieza a expandirse. Llegan las primeras semillas a España y a Portugal, y ahí, en los jardines de los palacios, porque eran los poquitos que podían tener el tabaco, empieza a cultivarse y ya la monarquía, digamos, querían tener, era algo excéntrico, ¿no? El que tenía una planta de tabaco era algo novedoso, y todos empezaron a querer tener plantas de tabaco. De ahí que, por ejemplo, el embajador francés Jean Nicot, de ahí viene también la nicotina, de la palabra, agarra y trata a una persona con engüetos de tabaco, lo cura de un tumor y se lo manda a Catalina de Médicis. Catalina de Médicis le encantaba la alquimia y se empiezan a fanatizar con esta planta que parecía ser una especie de panacea. Entonces ya de Portugal, España, llega a Francia y por otra vía llega al Vaticano, a tal punto que llega al Vaticano por Monseñor Próspero, otro personaje, y empieza a ser cultivado dentro del mismo Vaticano. O sea, lo que se prohibía en América empieza a ser cultivado dentro del propio Vaticano. Todo esto que se empezó a dar, por ejemplo, hay un tratado que en 1565 hace Nicolás Bonardes, que es un volumen inmenso sobre el tabaco, sobre la historia medicinal de las cosas que traen de Nueva España, dentro de los cuales estaba el tabaco, que lo plantea como una panacea. También se lo manda a Catalina de Médicis, que a tal punto que le pone la hierba de Médicis, que es uno de los nombres con que se conoce el tabaco. Entonces se empieza a expandir, y ya se expande por Portugal, por España, por Francia, y Alemania, Italia empiezan a tener otras características, y es muy interesante también lo que sucede en Inglaterra. ¿Qué sucede en Inglaterra? Los ingleses, a diferencia de los españoles, no establecían colonias, digamos, sino que tenían un comercio, podríamos decir, la piratería, ¿no? Iban y tenían esta relación con los nativos. Esta relación con los nativos los llevó a los ingleses a establecer un contacto con el tabaco muy distinto. En el norte el tabaco generalmente se utilizaba con pipas, ¿sí? La famosa pipa de la paz y demás. Lo que hace que los ingleses adopten la característica de empezar a fumar en pipa. Por algo nosotros en nuestra imagen, digamos, vemos a Sherlock Holmes, por ejemplo, con una pipa, ¿sí? Entonces,
Muy rápidamente el tabaco se empieza a insertar en la cultura de todos los pueblos de Europa, a tal punto que también llega a Japón por otra vía, Filipinas y demás, por un naufragio, y incluso a África, a través de los árabes, que los árabes, como tenían el Corán, y el tabaco no estaba mencionado, por ende no estaba prohibido, así que estaba todo bien. Lo cual hace que el tabaco, en tan solo 100 años, haya llegado y haya dado la vuelta al mundo y haya llegado verdaderamente a China, a diferencia de Colón, que él pensó que había llegado a China pero nunca llegó. ¿Por qué les cuento esto? Que parece una historia, que es la historia, es lo que sucedió. Porque también esto habla del poder del tabaco, de la fuerza del tabaco. En donde nosotros vemos algo casi descriptivo, también habla mucho de la fortaleza de la planta y el vínculo de la planta con los seres humanos, con las personas. Ahora, de toda esta historieta, empieza a suponer, es más larga, ¿no? Pero lo voy a cortar acá porque si no se va a hacer muy largo. De toda esta historia, lo que empieza a suceder, o lo que termina sucediendo, son 3 consecuencias muy claras. La primera consecuencia es que hay un mal contacto, ¿sí? En este primer encuentro entre Europa y América, lo que se da es un desconocer de las propiedades medicinales. Lo primero que observan los europeos es que se fuma, y desde ese momento empezaron a fumar, y no saben muy bien qué es lo que hace el curandero o el médico tradicional o el tabaquero previo a fumar, todo un trabajo que viene de milenios. Ellos directamente empezaron a hacer la última etapa del curandero, y desde ahí hay un primer mal contacto. Una segunda cuestión es la connotación espiritual. Esta visión cristiana, si bien no sigue hasta el día de hoy, es una connotación cristiana que es sesgada, y de hecho de alguna manera, si ustedes ven las cajitas de cigarrillos industriales, aparecen un montón de imágenes, hasta en algunas aparecen calaveras, se entiende por qué, ¿no? Pero está totalmente distanciado de lo que piensan los pueblos originarios de esta planta. Y el tercer punto es justamente esta visión moderna del tabaco como algo totalmente perjudicial. Entonces, en primera etapa, nosotros estamos parados desde acá, desde este lugar, para pensar el tabaco. La idea es poder corrernos de aquí. Ahora vamos a pasar a hablar un poco de las consideraciones, o de qué hablamos cuando hablamos de tabaco. No toda la palabra tabaco implica lo mismo, ¿sí? En primer lugar, dentro del género de la nicotiana, del tabaco en sí, pertenecen a una familia que son las soleanáceas, ¿sí? Hay 64 especies de tabaco. Lo que se ha descubierto es que el 58% de todas estas especies, el 60%, pertenece a Sudamérica. O sea, estamos hablando que es una planta originaria de acá, y que el restante pertenece a la parte de Norteamérica o la parte australopacífica. Entonces, genéticamente se ha descubierto que estas partes, estas nicotianas que son del norte y las nicotianas que son de la parte australopacífico, tienen un vínculo con las plantas de Sudamérica, pero no las plantas de la parte australopacífico de la parte norte, lo cual implica de que el origen es en Sudamérica. De hecho, se han descubierto plantas que son los padres del tabaco, que tenían 12 pares de cromosomas, y hubo un salto a 24 pares de cromosomas, que es lo que tiene el tabaco. ¿Esto para qué? Para entender también que geográficamente es una planta de nuestro lugar, de nuestra zona. Entonces, como para ir siguiendo, geográficamente es de este lugar. A su vez, la cuestión histórica implica un mal contacto, implica que empecemos a entender que hay una historia previa, que es la que vamos a ir siguiendo para poder entender después, al final, la cuestión del conocimiento y cómo trabaja en sí. De estas especies, voy muy rápido, estoy hablando muy rápido, bien, vamos. De estas especies, de estas 64 especies, se dividen en 3 grupos, ¿sí? Hay un grupo que son las llamadas petunioides. Las petunioides son las del género que prácticamente no tienen nicotina, o tienen muy poquito. Después hay una especie que es la nicotiana tabacum. La nicotiana tabacum es la que nosotros popularmente conocemos, es la del tipo del cigarrillo rubio. Y después está la nicotiana rústica.
que es el tipo de tabaco que nosotros llamamos el mapacho, o que se llama en realidad en la selva el mapacho. Para que se dé una idea, esta es la nicotiana tabaco. La nicotiana tabaco es la que utilizan los cigarrillos industriales, que de hecho lo conocemos como el tabaco tipo Virginia, que dentro de esta historia que les contaba previamente, los ingleses en parte hicieron una colonia en Norteamérica para empezar a cultivar tabaco. La primera marca de tabaco se llamó Orinoco y que empezó a ser comercializada en Inglaterra porque se estaban cobrando impuestos en Inglaterra al tabaco. Entonces, para tener un buen tabaco, colonizaron o hicieron una colonia para cultivar tabaco. Por eso se le llama tipo Virginia, por esa historia. Este tabaco tiene alrededor de un 7% de nicotina. El tabaco al cual yo me voy a referir más es la nicotiana rústica. La nicotiana rústica es lo que se conoce en la selva como el mapacho. El mapacho tiene características muy distintas. Primero, no tiene ningún tipo de agroquímico, ni químico, ni pesticida, ni nada, y a su vez tiene muchísimos más alcaloides, tiene hasta un 18% de alcaloides, o sea, de nicotina, lo cual implica que sea un tabaco mucho más fuerte. No es tan fácil fumarse un mapacho detrás de otro, porque te marea mucho y hasta te puede llevar al baño o incluso vomitar si no estás acostumbrado. Este es el tabaco con el cual se trabaja, por ejemplo, en la selva, o con el que trabajan los médicos tradicionales. Ahora bien, el tabaco, sí tengan en cuenta que si bien yo me voy a referir al tabaco mapacho, desde la selva, desde lo que vendría a ser el conocimiento de los médicos tradicionales en la Amazonía, el tabaco estaba en toda América, ¿sí? Es una de las únicas, si no es la única, por lo menos desde lo que yo tengo de referencia es la única, que se ha extendido a lo largo de toda América. Y piensen un poquito en esto junto conmigo, o sea, de todas las plantas con las que se trabajaba en América, las muchísimas plantas, el tabaco, en todos los pueblos originarios, en todas las comunidades, se tenía el tabaco como sagrado. No así, por ejemplo, otras plantas como la ayahuasca o el San Pedro, o los hongos, o el cebil, ¿sí? Que eran en distintas zonas. El tabaco estuvo en todas partes. Y cuando llega a Europa, llegan los europeos aquí, en 100 años se expandió en el mundo entero. Y de hecho es una planta que al día de hoy, si bien es perjudicial, es de las pocas plantas que no son prohibidas. Se prohíbe fumar adentro y demás, pero se ve que se la ingenió de alguna manera para seguir estando hoy. Porque el resto de las plantas, por ejemplo, dentro de las medicinas tradicionales, hay muchísimas que están siendo prohibidas. El tabaco no. Eso habla de la fuerza también espiritual del tabaco, algo que vamos a hablar después. Entonces, si bien el tabaco estuvo en toda América, yo no puedo hablar del tabaco como lo pensaba cada médico tradicional de distintos lugares, pero sí me voy a referir puntualmente al mundo amazónico. Ahora bien, decimos que el tabaco es una planta medicinal y de conocimiento, ¿sí? Entonces, por toda esta historia que vimos previamente de este mal encuentro, esta connotación espiritual sesgada de considerarlo perjudicial, esta cuestión taxonómica de ver qué distinto que es un tabaco del otro, ¿sí? De un cigarrillo industrial a este tipo de tabaco que yo estoy hablando, es desde este lugar donde nos vamos a meter un poco más en lo que es el tabaco en términos de conocimiento, en términos de curación, en términos de algo sagrado. Y para eso quisiera que siempre tengan en cuenta algo. El tabaco en términos de planta no trabaja por sí sola, ¿sí? El tabaco solo puede tener su uso curativo o medicinal si hay una persona capacitada detrás, que es el médico tradicional, ¿sí? Entonces, todo lo que voy a hablar del tabaco y cómo trabaja, eso significa que hay una persona preparada que lo puede poner en funcionamiento. De otra manera, esto no sucedería o no va a suceder. En primer lugar, los modos de aplicación del tabaco en toda América, hay 4 características que son centrales, ¿sí? La primera es la diversidad en los métodos de ingestión del tabaco. El tabaco, salvo la vía intravenosa,
en toda América se utilizó de todas las maneras posibles, ¿sí? Se utilizó, por ejemplo, ocularmente, en gotas ocularmente, se utilizó analmente con enemas, se utilizó de modo bebido, esnifado, mediante o cingueado en la nariz, o hasta incluso se hacía una pasta con almíbar, el ambil que se llama, que se utilizaba de modo lambido y también de modo fumado. O sea que, para que ustedes se den una idea, es una de las pocas plantas que se ha utilizado de todas las maneras posibles. A su vez, una segunda característica, que es las grandes cantidades de consumo del tabaco. El tabaco, los médicos tradicionales no lo consumían simplemente para fumarse un pucho afuera, tranquilito. Lo consumían, lo fumaban o lo bebían en grandes cantidades, al punto tal que podemos decir una intoxicación, si se quiere, no me gusta esa palabra, pero muy aguda, en el cual hay un mareo muy fuerte, y ahí es donde suceden las cosas más profundas. El tercer punto es el carácter central del consumo del tabaco. El tabaco está presente en toda ritualidad, no sé si en toda, pero tiene siempre un carácter central en la cuestión ritual, sea en distintas experiencias con enteógenos, o incluso, por ejemplo, cuando se va a distintos lugares, ustedes a lo mejor lo habrán visto, una de las ofrendas que se da es tabaco. A la Pachamama se le da tabaco, porque eso también es un alimento espiritual, como lo vamos a ver más abajo. Y el cuarto punto es que el tabaco, lo que se ve es que en los modos, digamos, se combina con todo el resto de las plantas, con cualquier otro tipo de planta. O sea, lo que vemos a diferencia de otras plantas que se consumen solas o en combinación con algunas otras, el tabaco se combinaba con cualquier otro tipo de planta, sea por ejemplo para esnifar, o sea cuando uno lo fumaba trabajando con otras plantas. Entonces estas cuatro metodologías de uso, de consumo, de utilización, de consideración, son sumamente importantes para que entendamos el carácter central del tabaco. Ahora, dentro de las perspectivas de las medicinas tradicionales con el tabaco, hay algo que dice Johannes Wilber, que a mí me resulta interesante, por ejemplo, o da más sentido a lo que estoy hablando, ¿no? Es que el uso tradicional del tabaco en todo lo que es la población amerindia siempre conlleva la figura del chamán, ¿sí? La figura del curandero. O sea, el tabaco y el chamán van de la mano. Siempre que uno hable de chamán tiene relación con el tabaco. Y a su vez, lo que dice Johannes Wilber es que el tabaco siempre tiene una relación con fines religiosos, lo llama él, o con fines, podríamos decir, espirituales, y a su vez con prácticas que tienen que ver con la curación. Entonces vemos que hablar de tabaco implica hablar de chamán, implica hablar del área de lo que es el campo espiritual, implica hablar de la curación, ¿sí? De hecho, para que ustedes tengan un poco más de información, que no lo puse en este PowerPoint, hay un registro de por lo menos unos 7.000 años de relación del ser humano con el tabaco en el cultivo. De hecho, se piensa que puede llegar a haber sido el primer cultivo, digamos, o la relación con una planta dentro de aquí de América. Entonces esto ya implica de que dentro de la tradición del tabaco en los pueblos americanos, el tabaco tiene 7.000 años. De ahí entendemos un poco más qué sucedió cuando llegaron los europeos. No tenían estos 7.000 años detrás. Lo empezaron a fumar así porque sí. Pero hay 7.000 años de historia y de relación con el tabaco que conlleva entender el potencial terapéutico de esta planta. Y aquí empezamos a hablar un poco más de la cuestión del conocimiento. Aprendizajes y dietas. Esto es complicado de explicar. A ver, dentro del mundo amazónico, de la selva, hay algo que se llama las dietas. Muchos de aquí deben saber de qué se trata. Para los que a lo mejor no saben de esto todavía, las dietas no son una dieta de tipo alimentación. No es una dieta donde cuido el cuerpo y para bajar de peso. Las dietas se le llaman a un procedimiento
mediante el cual una persona está 7 días, una semana, 20 días, hasta incluso meses o años, bebiendo una planta en total aislamiento, sin vincularse con nadie, en restricciones alimenticias, sin contacto sexual de ninguna clase, en donde en ese momento lo que empieza a suceder es una relación entre la persona que está bebiendo la planta y la planta en sí. En este procedimiento, lo que se da tiene que estar guiada por un médico. Tiene que estar guiada por un médico tradicional, y es en una dieta en donde lo que termina sucediendo es que el discípulo o el aprendiz empieza a aprender, pero aprende mediante la experiencia, no mediante la explicación, que es lo que nosotros conocemos. Nuestro modo de aprender es así, hablado o leído. En el Amazonas se aprende directamente viviendo las cosas. Entonces uno empieza a beber una planta y en ese momento empieza a ver, podríamos decir, una cuestión casi homeopática o de impresión de la planta que ingiere en el cuerpo de la persona, que después a futuro, mientras más dieta vayas teniendo con otras plantas, se va a ir volviendo cada vez más fuerte, y después de cierto tiempo va a estar capacitado para poder curar, habilitado para curar por el médico tradicional que lo fue guiando. Una persona, para poder curar, tiene que atravesar muchísimas dietas, y lo tiene que hacer de modo bebido. El tabaco es una de las últimas dietas. No se puede dietar el tabaco en la primera dieta, porque es muy fuerte. De hecho, el tabaco, hay casos en donde uno se puede morir por beber tabaco. Entonces, para poder tolerar la fuerza del tabaco dietado y bebido, tiene que pasar muchas dietas. Y si uno quiere ser, por ejemplo, tabaquero, dieta otras plantas conjuntamente con una combinación con tabaco. Entonces, al final, cuando dieta tabaco puro, ya tiene la fuerza del tabaco adentro, y cuando quiere trabajar, fuma su mapacho y puede activar todas las otras plantas que ha dietado conjuntamente con tabaco. El tabaco vendría a ser casi como una llave maestra, si se quiere, ¿sí? Entonces, lo que sucede, para que ustedes vayan interrelacionando, fíjense que la idea de fumarlo, de los europeos cuando llegaron, estaba totalmente descontextualizada del conocimiento de los médicos tradicionales, en donde lo primero que hacían era beberlo, era de modo líquido, y beberlo después de muchísimas etapas para poder aguantarlo. Entonces, es a partir de una ingesta líquida, y podríamos decir material, que después uno está preparado para poder fumarlo y pasar a los elementos más etéreos, fuego y aire, que vamos después a hablar un poquito de esta combinación, ¿no? Fíjense, por ejemplo, que entre los yamos del Perú, lo que ellos dicen es que el chamán que puede ver de manera verdadera ya no recurre prácticamente a otras drogas, dice Chaumil, no me gusta esta palabra, pero lo dice Chaumil, sino que dice, estos son reemplazados por el tabaco, lo cual confirma que es el vegetal chamánico por excelencia. Ya el chamán que puede ver ya no necesita recurrir a otras plantas, sino con el tabaco mismo puede trabajar. De hecho, conozco tabaqueros que no necesitan hacer sesiones de ayahuasca, por ejemplo, o enteógeno, sino que simplemente con su mapacho, mediante una técnica que es la de tomar el pulso, no sé si lo conocen, se toma el pulso de la persona y fumando saben qué es lo que le sucede a la persona que tiene frente. Y lo saben, porque tienen cola de gente que va a ser atendida, y la gente no va porque se sugestiona, va porque trabaja bien. El tabaco tiene una característica muy especial, una de varias. El tabaco posee los 4 elementos, ¿sí? Y cuando entramos a hablar de estas cuestiones del conocimiento de los médicos tradicionales, hablamos siempre en un lenguaje que es un lenguaje simbólico y es un lenguaje metafórico. Hablamos de los elementos y para nosotros es
¿Y qué está queriendo decir? Porque necesitamos una explicación un poquito más científica. La realidad es que el lenguaje metafórico no significa un lenguaje imaginario, sino que es un lenguaje real, implica una practicidad. El tabaco, ¿me sigue o la música los desvía? Bueno, vamos a hacer lo que se pueda. Para ir cerrando. El tabaco lo que tiene es que posee los 4 elementos, ¿sí? El tabaco es masculino, pero tiene los elementos del fuego, el aire, la tierra y el agua. Eso lo hace una planta única, es una planta que se puede combinar con cualquier otra planta. En el mundo de los médicos tradicionales saben que cada planta tiene su espíritu, ¿sí? Y de hecho se puede ver, uno lo ve en estados ampliados de conciencia. El espíritu puede ser masculino o femenino y puede tener ciertas características, como por ejemplo de tierra, de fuego, de aire o de agua. Hay plantas como la hoja de coca que es masculina y femenina. El tabaco es masculino, pero tiene los 4 elementos. Eso lo hace muy especial, porque lo hace una planta que se combina con cualquier otra planta. Puede, en este caso, dinamizar o potenciar a otra planta. Por eso es que en cualquier contexto ritual o de curación, por lo menos en América, el tabaco está siempre de por medio, porque es a través del tabaco donde uno ajusta, vamos a decirlo así, como dice Chaumil, ajusta las velocidades para adaptarse a las madres o los espíritus de las otras plantas. El humo es un vector energético. El humo que tira el médico tradicional no es un mito y nada más. El médico tradicional que tiene un saber, que ya ha pasado por muchas dietas, carga su mapacho, y al cargarlo con todas las dietas que tiene, y si está en un estado ampliado de conciencia, puede trabajar en el paciente y puede trabajar limpiando, protegiendo, curando, dependiendo también la aflicción del paciente. Ahora una persona que no conoce esto, si sopla a otra persona se puede chupar el mal. De hecho, el curandero que sopla tiene que tener mucho cuidado también en esto, porque puede chuparse cosas, ¿sí? En el momento que está curando. Esto es una técnica que se llama la soplada en el Amazonas. La dimensión espiritual del tabaco, fíjense que hablábamos del tabaco como algo demoníaco, ¿no?, para la visión cristiana, pero dentro del Amazonas, el tabaco, por ejemplo, hay un curandero que acá lo saqué de un texto de Mavín, de Taquihuasi, dice: yo lo he visto, el padre del tabaco, el espíritu del tabaco, es un hombre negro, alto y fuerte, y usa un sombrero blanco, tiene ojos que brillan como fuego, pero es bueno, lo cuida. Esta característica es del sombrero blanco, es la conexión directa con este mundo otro, ¿sí?, con este mundo de los espíritus, y a su vez el negro es la máxima concentración de la luz. ¿Sí? No significa una connotación negativa, sino todo lo contrario. Es fuerte y es masculino y nos cuida. De hecho, el tabaco tiene estas características. El tabaco termina siendo al principio muy severo, porque lo que nos genera en el cuerpo primero es una variación impresionante, no nos da fuerza para nada, nos deja tirados en el piso y la cabeza piensa y piensa y no para. Pero es después de ese proceso que lo que termina sucediendo es que uno tiene todo lo contrario. Se para firmemente y tiene más fuerza, tiene más claridad mental y en términos de protección se siente muchísimo más fuerte. Entonces, entra el tabaco y lo que hace es sacarte todo lo que no necesitas, a pesar de que no te guste, y después de que te lo saca, es ahí en donde sentís esa fortaleza. Ahora, el proceso a veces no es nada agradable, ¿no? De hecho, se utiliza para ritos de pasaje. En los adolescentes, por ejemplo, en los guajiros de Venezuela, tenían la prueba del tabaco. Para pasar al mundo de los hombres, de niños a hombres, se le daba a beber tabaco, dentro de los cuales muchos se perdían ahí en medio del monte, volviéndose locos, y los que lo resistían bastante bien ya mostraban aptitudes para poder ser médicos tradicionales. Las consideraciones bioquímicas, esto me parece un detalle interesante, que es que el tabaco lo que hace
es inhibir una enzima que tenemos que es la monoaminoxidasa. Esa enzima, a nosotros lo que trabajando dentro de nuestro no nos permite liberar dimetiltriptamina endógena. Entonces el tabaco, al inhibir esa enzima, lo que hace es que aumenta nuestros propios niveles de dimetiltriptamina. No me voy a detener mucho en lo que es la dimetiltriptamina, pero a lo mejor después lo podemos charlar por último. Pero es el componente, por ejemplo, de la ayahuasca, que la combinación de la ayahuasca genera las visiones. Bueno, el tabaco por otra vía trabaja en el cuerpo mismo de la paciente, de la persona que lo consume. Y el último punto es que el tabaco es un mediador entre el mundo visible y el mundo invisible, ¿sí? El tabaco es capaz de interrelacionar el mundo que podríamos decir platónico, de las ideas, de los espíritus, el mundo primigenio, y a su vez el mundo material, el mundo físico. Todas estas cosas que a lo mejor les estoy comentando muy rápidamente, una breve consideración. Todo lo que les estoy diciendo es porque he transitado experiencias con el tabaco. Entonces, lo que intento transmitirles es de alguna manera, de un modo teórico, algo que la experiencia, cuando uno lo hace, verdaderamente lo vive, ¿sí? Vive estas cosas. Lo que sucede es que el médico tradicional no lo va a explicar nunca de esta manera, no lo puede hacer. Y de hecho, cuando uno lo vive, es muy difícil explicarlo de esta manera, porque lo empezamos a escuchar y nos queda como una noción de decir, che, verdaderamente generará un vínculo con este mundo invisible. ¿Qué es este mundo invisible? Pero en un estado no ordinario de conciencia, en un estado ampliado de conciencia, estas cosas suceden y son una certeza. Entonces, todas estas consideraciones llevan a que el tabaco sea una planta por excelencia, ya voy cerrando, que se combina, por ejemplo, con otras plantas maestras, como por ejemplo la ayahuasca, y pueden sacar su verdadero potencial muchas veces. Entonces, el tabaco dijimos que es una llave maestra, el humo es un vector de trabajo, posee los 4 elementos que lo hacen combinable con cualquier otra planta, es un alimento espiritual, tiene la fuerza del tabaco, permite proteger a las personas que fuman o proteger el curandero a otras personas, y es un mediador entre el mundo sensible y el mundo invisible. Todo esto hace que el tabaco, podríamos decir, que podría ser reivindicado. Hay un conocimiento que nosotros evidentemente no tenemos, como decía Diego al principio. Hay un saber que es necesario volver a acercarnos y de un modo adecuado. Entonces, esta imagen que les había puesto al principio, fíjense cómo estas dos personas que están fumando, que ahí hay ya una conversación importante, ¿no? de dos personas en realidad, fíjense cómo el humo termina siendo protector de todas estas flechas, ¿sí? Que aparecen alrededor, pero espiritualmente también pueden afectar estas flechas. Sí, ahí debajo, no sé si ven a estas dos personitas, a estas dos figuritas como si fueran perritos o algo así, que terminan entrando las flechas dentro de un contexto que podríamos decir en términos espirituales, pero el cuerpo de las personas está protegido. Fíjense que en la tercera lámina el tabaco los envuelve y pareciera ser que están en un cielo estrellado, el mundo de arriba. En la cuarta están en el mundo del medio, estos yaguares, y en la quinta están en este mundo de fuego, podríamos decir el inframundo. Y la cuarta lámina la vamos a dejar en suspenso, digamos, porque tiene muchísimas otras connotaciones y no todo se puede decir. Así que bueno, es un poco esto. Muchísimas gracias.